Bien, los bosques fósiles de Yellowstone. Un desafío para las escrituras. Permítanme en primer lugar pasar a la siguiente diapositiva. Aquí estamos hablando de fe, pero algunas de las charlas tratarán sobre rocas y fósiles. Así que si el tema es la fe, ¿por qué hablamos de rocas? ¿Cuál es nuestra prioridad en este congreso? Esta es nuestra prioridad. Entonces, ¿qué tienen que ver las rocas con esto? En realidad están íntimamente relacionados. En un minuto hablaremos sobre los bosques fósiles de Yellowstone. En los años 60 y 70 hubo un gran problema en nuestra iglesia porque los bosques fósiles de Yellowstone se usaron como evidencia sólida de que la geología prueba que la Biblia se equivoca y por lo tanto no podemos confiar en ella. Hay muchos vínculos entre lo que la Biblia dice acerca de Jesús, el diluvio, los fósiles, el tiempo geológico, la creación. Todo está relacionado. Así que, si los bosques fósiles de Yellowstone demuestran que la escala de tiempo de la Biblia es errónea, tenemos un problema. Y algunos de nosotros estamos hartos de ver a amigos renunciar a Jesús porque piensan que la geología ha refutado la Biblia. Y por eso nos importa. Por eso vamos a hablar de rocas. Podemos confiar en las Escrituras. No tenemos todas las respuestas, y este era un problema para el que no teníamos respuesta, pero cuanto más buscamos, más evidencia encontramos, incluso en geología. De eso va todo esto. En el norte de Wyoming está el Parque Nacional de Yellowstone, y las montañas que se encuentran aquí son montañas volcánicas. En ellas se pueden encontrar estos bosques fósiles, así que Este es mi primer viaje a Yellowstone. Aquí vemos a Ariel Roth y otras personas cruzando este riachuelo helado que se dirige hacia esas laderas. Es un lugar fascinante, no se ve bien en la diapositiva, lo siento, pero en esa colina hay una capa tras otra de roca volcánica llena de árboles fósiles. Aquí tenemos un diagrama en el que lo podemos ver un poco mejor. Se trata de un diagrama de cómo sería esa colina si la excaváramos. Contiene una capa tras otra de material volcánico con muchos árboles fósiles. Y aquí hay una foto de la propia ladera en la que podemos ver árboles aquí y allá. Como hemos visto, se encuentran en capas. Bien, la historia estándar de los bosques fósiles del Parque Nacional de Yellowstone es que se trata de bosques que crecieron allí mismo. Un bosque creció y entonces una erupción volcánica enterró la parte inferior, mató a los árboles y los cubrió con más material volcánico. El tiempo pasó, creció otro bosque y sucedió lo mismo una y otra vez. Entre 60 y 100 veces, dependiendo de a quién preguntes. Así que tenemos estos árboles fósiles tan significativos. Estos árboles de aquí detrás están vivos. Estos son fósiles. Y son árboles muy significativos. Así que deben de haber crecido allí, ¿verdad? Quiero decir, son árboles en posición vertical, hallados in situ. Esto es lo que todos los geólogos creían. Unos cuantos árboles fósiles más, un bosque fósil realmente significativo. Aquí hay un tocón, y algunos de estos tienen hasta 1000 anillos, ¿de acuerdo? Entonces, si cada una de esas capas fuera un bosque que creció allí, necesitamos mucho tiempo. Y tiempo considerable entre erupciones para permitir el crecimiento del siguiente bosque. Por lo tanto, debe de haber transcurrido mucho tiempo, mucho más del que la Biblia nos da. Y además aquí debajo hay muchas otras formaciones rocosas. Aquí está Willis Hackett, antiguo líder de la Conferencia General, con un tocón muy grande. Y aquí está Bob Brown, antiguo director del Geoscience, con un tocón muy grande también. Este es uno de los que seguro que tenía alrededor de 1000 anillos. Algunos de estos árboles son bastante altos. Encontramos árboles bastante altos en este material volcánico.
Entonces, si hubieran crecido allí, deberíamos ver ciertas cosas. Deberíamos encontrar árboles con raíces incrustadas en el suelo. Y se encuentran en este material volcánico, que es un material muy grueso, pero también hay en cada nivel una capa delgada de material fino llamada capa orgánica. Generalmente se interpreta como un suelo, que es donde crecieron los árboles, en ese suelo. Y deberíamos encontrar coincidencias entre el polen, por ejemplo, y las hojas y los árboles. De modo que si tenemos un bosque de árboles de hoja perenne, deberíamos encontrar polen de pino o similar, polen de árboles de hoja perenne, ¿verdad? Y agujas de árboles perennes, no hojas de roble. Debería haber una concordancia, tener sentido. Hay otras cosas que deberíamos encontrar en un bosque. Árboles en buen estado, árboles que estén medio podridos, el tipo de cosas que se encuentran normalmente en un bosque. Bien, ¿qué encontramos realmente? Aquí hay un tocón al que se le puede ver la parte inferior. Vemos que el tocón tiene las raíces rotas cerca de la base. Y así es como los encontramos. No hay raíces extendiéndose hacia el suelo, las raíces están rotas. Aquí hay un ejemplo de... No se ve muy bien, lo siento. Una fractura en tallo verde, un árbol que se ha partido por la mitad y no de manera normal. Las raíces también están rotas, así que aquí hay algo que no está bien. Lo siento, este es sobre el que estaba hablando antes. Otra cosa que deberíamos encontrar en un bosque son árboles caídos, incluso en avanzado estado de descomposición. Por ejemplo, aquí vemos un árbol de un bosque moderno. Ha caído, las raíces no están y se están pudriendo. ¿Ocurre esto en Yellowstone? No. No encontramos nada parecido. Aquí hay una situación interesante. Tenemos un árbol alto, y aquí hay un tocón que está creciendo en uno de estos niveles orgánicos. Así que este creció justo aquí, en este nivel. Así es como se cree que ocurrió. Este está en un nivel inferior. De modo que si crecieron in situ, un bosque después de otro, entonces este tocón, quiero decir, este tronco, estuvo aquí todo el tiempo mientras este estaba creciendo, mientras crecía el siguiente bosque. ¿Vemos evidencia de eso en el suelo? Bueno, este es un ejemplo interesante de cómo cada persona investiga. El principal responsable de difundir en la Iglesia la idea de que se requerían largos periodos de tiempo, señaló esto de aquí, que tiene una parte rota, y dijo, miren, esta parte está justo a nivel del suelo, de modo que se estaba descomponiendo mientras el otro bosque crecía. Yo pasé algún tiempo evaluando su trabajo sobre este tema, como si evaluara la tesis doctoral de un estudiante. Así que, ¿qué hay que hacer para saber si esa es la respuesta correcta? Antes de nada, este nivel está justo en el borde de la pendiente, así que, ¿se rompió porque se descompuso o simplemente porque le cayeron rocas encima y lo rompieron? ¿Encontramos evidencias de descomposición? Eso es lo que hay que buscar para saber si la explicación es correcta. Pero él nunca lo hizo, y se descubrió lo mismo acerca de todos sus argumentos. No hizo la investigación necesaria para saber si su explicación era correcta. Yo le pregunté sobre el tema. Le dije, ¿hay otros árboles como este en la misma situación? Él me dijo, sí, había 20. Y yo le dije, ¿los demás también estaban rotos de la misma manera? Y él dijo, no. Admitió que no lo estaban. De modo que de 20 árboles, solo uno parecía encajar en su interpretación. ¿Es así como se hace investigación? ¿Elegimos los datos que se ajustan a lo que queremos probar e ignoramos el resto? No, así no es como se hacen las cosas. De modo que no encaja. Esto no nos dice nada sobre su teoría. No nos dice si los árboles crecieron allí o no. Necesitaríamos evaluarlo cuidadosamente y
Ninguno de estos árboles mostraba descomposición, así que dudó que la encontrásemos aunque siguiéramos buscando. Esta es esa parte rota. Continuamos a partir de aquí. Aquí tenemos un árbol típico de los bosques fósiles de Yellowstone. Si observamos esta madera, es hermosa. Cada célula está llena de minerales. Es una madera hermosa, así es como es. Incluso podemos contar los anillos, identificar la madera. Aquí se han identificado muchos árboles, podemos saber qué tipo de árbol era. Entonces, ¿parece una madera que estuvo ahí tirada durante miles de años? Probablemente no. Otra cosa que se puede hacer con los árboles se llama dendrocronología. Se pueden estudiar los anillos de los árboles y evaluar las condiciones de crecimiento en cada anillo para cada año. Aquí podemos ver una sección transversal de un árbol con varios anillos. Crecen a un anillo por año, y aquí vemos que algunos de los años el crecimiento fue considerable. Debía de haber mucha humedad y el árbol creció espléndidamente durante este tiempo. Otros anillos muestran años malos con condiciones de crecimiento mucho peores. Y vemos otros detalles. Justo aquí vemos lo que se llama un anillo de madera temprana. Está en medio de este anillo anual. Y aquí hay otro anillo de madera temprana. Algo ocurrió durante el verano, tal vez hubieron tormentas o alguna otra cosa que alteró las condiciones de crecimiento. Un pequeño anillo extra, un anillo parcial. Y aquí hay algunos anillos de madera tardíos, consecuencia también de condiciones inusuales durante el año. Los árboles que crecieron junto a este probablemente tendrían las mismas características que vemos aquí. Pero si crecieron en un bosque diferente o en un año diferente, no deberían coincidir. No hay ninguna razón por la que debieran coincidir. Aquí tenemos una serie de anillos de un árbol y espero que puedan ver esto adecuadamente. Nos muestran que hubo algunos años realmente buenos. Hay algunos anillos de madera tardíos, un par de ellos aquí. A esto le llamamos firma, la firma de crecimiento de estos árboles. Aquí vemos una serie de árboles, comparamos estos años, estas franjas, y en todos encontramos algunos años de crecimiento realmente buenos. Tenemos algunos años pobres en los que no pudieron crecer mucho. Y encontramos anillos de madera tempranos y tardíos que coinciden en estos árboles, igual que aquí. Los pueden ver especialmente bien aquí, pero están en todos. Se ven muy bien. Así que si coinciden, deben haber crecido juntos. Pero no. Cada uno de ellos procede de una capa diferente de los bosques fósiles. Por lo tanto, debieron crecer juntos en otro lugar y fueron traídos aquí y depositados en diferentes capas. Así que parece que otra vez algo está mal en la historia de que crecieron aquí mismo. Ya he mencionado que el polen que se encuentra debajo de un árbol, debe coincidir con la madera, especialmente si es digamos, un árbol de hoja ancha. Un pino produce mucha cantidad de polen que puede ser arrastrado por el viento, por lo que si encontramos un roble con algo de polen de pino debajo, no supone un gran problema. Pero si encontramos un pino que a sus pies solo tiene polen procedente de árboles de hoja ancha, entonces algo pasa. Eso no es un bosque normal. Se pueden identificar los diferentes tipos de árboles mediante el polen. Eso es todo un campo realmente interesante, la palinología. Esto es demasiado pequeño como para que lo puedan apreciar, pero puedo mostrárselo más tarde si están interesados. Hay artículos publicados sobre el tema. Bueno, aquí hay una capa. Este es el horizonte 1, la capa 1 de árboles. Esta es la zona del suelo, también llamada capa orgánica, y estos son todo leños, troncos o tocones de árboles que se encuentran aquí y que supuestamente crecieron aquí. Estos números son muestras que se tomaron en esta capa orgánica. Y aquí están los diferentes tipos de polen encontrados en ese lugar. Y aquí tenemos un abeto, una secuoya y algunos otros.
¿Qué tipo de polen encontramos? Bueno, pues tenemos mucho podocarpo. Ni siquiera yo mismo puedo leerlo. Mucho aliso. El polen no coincide en absoluto con los árboles que crecían allí. De nuevo, algo está mal. Aquí hay otro gráfico que tiene muchos más árboles. Estos son en su mayoría árboles de hoja ancha, pero la mayoría del polen es de ciprés y de abeto y cosas así. De nuevo, el polen en estas dos y en otras capas simplemente no coincide con los árboles. Aquí hay otro y una vez más no le dedicaré tiempo porque realmente no se ve claramente a menos que se mire aquí, en el ordenador. Pero la madera, las hojas y el polen no coinciden. Las hojas fósiles son predominantemente hojas anchas. En general, los troncos y tocones son sobre todo de coníferas, pinos y árboles similares. Hay una coincidencia muy pobre entre madera, hojas y polen. ¿Cómo se explica esto? Bueno, si crecieron en otro lugar y fueron arrastrados hasta aquí, transportados por el agua, entonces podríamos tener todo tipo de mezclas extrañas. Y no sería sorprendente que el polen no coincidiera con los árboles. Las piñas de conífera, incluidas las secuoyas, son muy raras. Y aquí hay una. Aquí hay una piña, encontraron una piña, pero por lo general son muy raras. Si vas a un bosque de pinos y miras al suelo, ¿qué encuentras? Piñas por todas partes. Así que, ¿qué pasó con las piñas? Simplemente no están. Características que esperamos encontrar si los árboles han crecido y han sido enterrados in situ. Debería haber una coincidencia razonable entre la madera, las hojas y el polen en cada área. Debería haber un perfil típico de suelo. Es decir, cuando observas un suelo hay un patrón. En la parte superior ves hojas en bastante buen estado y a medida que desciendes las hojas están más y más deterioradas. El suelo es diferente debido a la descomposición. Ese es el perfil que deberíamos encontrar en el suelo. También deberíamos encontrar troncos en diferentes etapas de descomposición y sistemas de raíces completos, especialmente en árboles bien conservados. Y deberíamos encontrar piñas abundantes, especialmente en árboles como las coníferas. También deberíamos encontrar una orientación aleatoria de los troncos caídos. ¿Pero qué tenemos en realidad? Aquí están los datos reales. Una coincidencia escasa entre madera, hojas y polen. Las zonas orgánicas no se parecen en nada a un suelo de verdad. Son muy delgadas y muestran hojas perfectamente conservadas. Las encontramos en sección transversal y vemos que hay evidencias de que el sedimento y las hojas han sido depositados por un flujo de agua. Por eso no están arraigados como en suelo típico. Todo fue transportado por el agua. Y en estas capas, las zonas orgánicas son muy delgadas y a menudo faltan por completo. Las hojas no están descompuestas. En estos supuestos suelos se encuentran bien conservadas y separadas por capas de sedimento puro bien clasificado. Fueron traídas desde otro lugar. Los árboles están muy bien conservados, con muy poca descomposición. Eso sería asombroso en un bosque real. Las raíces más grandes están rotas. Algunas raíces pequeñas que pudieron doblarse mientras el árbol era arrastrado aún están allí, pero las raíces más grandes están rotas. Las piñas son muy escasas y cuando encontramos alguna, está bien conservada, sin los signos de descomposición que deberíamos encontrar en un bosque. Los troncos de los árboles no son exactamente redondos. Pueden ser un poco alargados en una dirección. Y en un bosque real, esa orientación probablemente sea aleatoria o dependiente de las condiciones exactas en las que crecieron. Pero en el bosque fósil están alineados de determinada manera, e incluso los troncos caídos están alineados en la misma dirección. Eso es una indicación de que han sido transportados por el agua. Otra cosa que encontramos es una gran variedad de tipos de árboles, una gran variedad de hábitats representados. Tropical, desde bosques tropicales hasta bosques de montaña.
Eso no existe. Uno no va a un lugar de la Tierra y encuentra en una sola altitud árboles procedentes desde los trópicos hasta la tundra. Creo que no tenemos tundra, pero tenemos árboles que representan una amplia gama de tipos, una amplia gama de hábitats, que no deberían crecer juntos. Fueron traídos de otros lugares y depositados aquí. Y además están los patrones de los anillos de crecimiento de los árboles que coinciden en diferentes capas. Parece claro que no crecieron allí. Así que ¿por qué? Por cierto, toda esta investigación que les he contado fue llevada a cabo por gente del GRI, el Instituto de Investigación en Geociencia, y de nuestro departamento en la Universidad de Loma Linda, principalmente estudiantes de posgrado y 1 o 2 profesores. Como decía, ¿por qué vieron ellos todo esto que otros no vieron? ¿Tenemos una visión sesgada? ¿Y otros no? La cosmovisión de cualquier persona, cualquier punto de vista, puede provocar sesgos. La cuestión es, ¿qué nos dice la evidencia? ¿Existe un punto de vista sesgado y otro imparcial? ¿Es este enfoque sesgado y este no? ¿Cómo lo distinguimos? Observando los datos, la evidencia y viendo qué explicación encaja mejor. Cuando hacemos de la Biblia nuestra guía, descubrimos en muchos proyectos de investigación, como este, que fue uno de los primeros, descubrimos que nos abre los ojos para ver cosas que otros no ven. ¿Y hay que tener una visión sesgada para eso? En realidad no. Si una persona está totalmente convencida de que la evolución a lo largo de largas edades es cierta y basa su pensamiento científico en eso, tiene que encontrar la respuesta correcta y que encaje con esa idea. Si yo estoy seguro de que la Biblia me dará la respuesta correcta, no me toca a mí demostrarlo. No necesito probar nada. Solo tengo la confianza de que sea lo que sea, si observo las cosas con una mente abierta, teniendo en cuenta todos los datos, llegaré a un entendimiento correcto. Y si tomamos la Biblia en serio, descubriremos que en un caso tras otro nos abre los ojos, nos abre la mente para ver cosas que otras personas no ven. Y conocemos a algunas de las personas que hicieron esta investigación. Y provocó mucho diálogo entre los estudiantes de Loma Linda y sobre todo con el investigador principal. Pensemos en la situación. Cuando les mostré por primera vez estos árboles, parecía que habían crecido ahí, ¿verdad? Quiero decir, eso es lo que parece a simple vista. Y de hecho, viendo estos árboles en posición vertical, podría parecer incluso un poco tonto buscar una explicación diferente a la de que crecieron ahí. Así pues, una persona probablemente no buscará más a menos que tenga una buena razón para profundizar. Y los datos podrían habernos mostrado que estábamos equivocados. Quiero decir, ciertamente podría haber pasado, pero no lo hicieron. Nuestra gente investigó cuidadosamente porque tenían una razón para profundizar, para examinarlo con detenimiento a pesar de que pareciera absurdo. Obviamente habían crecido allí. Pero tenían razones para buscar más y lo hicieron. Descubrieron que los datos realmente no se ajustaban a la idea de crecimiento in situ. Pero quedaba otra pregunta. ¿Existe algo parecido en la actualidad? ¿Hay alguna situación hoy en día que pueda ayudarnos a ver que, que tal vez la idea de transporte por el agua puede funcionar? Si fueron traídos por el agua, ¿por qué están en posición vertical? A primera vista eso no parece tener sentido. Pero, afortunadamente, el Monte Santa Elena en el estado de Washington nos proporcionó un buen análogo moderno y nos ayudó a comprender cómo pudo ocurrir. Eso además de los estudios experimentales realizados por Harold Coffin. El Monte Santa Elena, cuando su parte superior estalló, arrasó el bosque de un área muy grande, cientos de kilómetros cuadrados. ¿A dónde fueron a parar esos árboles? Bueno, muchos se quedaron tirados allí donde estaban, pero otros muchos fueron arrastrados hasta este lago de la base del Monte Santa Elena, el lago Spirit. Así que había un enorme montón, un cúmulo de árboles, de troncos que habían sido despojados de sus ramas, despojados de su corteza, de sus hojas, y estaban aquí tirados en el agua. El estudio de estos a lo largo de varios años mostró que lo que le ocurre a estos troncos es que empiezan a impregnarse de agua.
El agua entra inicialmente por el extremo inferior del tronco, así que la parte inferior se satura de agua y entonces empiezan a inclinarse y terminan en posición vertical en el agua. Más y más árboles en posición vertical en el agua. Y aquí tenemos algunos más en posición vertical en el agua. Otros todavía están en posición horizontal. Aquí tenemos dos excelentes ejemplos completamente verticales que poco a poco se irán hundiendo y se quedarán en el fondo del lago en posición vertical. Harold Coffin y algunos otros usaron un bote y un sonar de exploración lateral. No hay tiempo para explicar los detalles, pero aquí tengo una de las imágenes, si pueden verla. Este método de exploración demostró que realmente aterrizan en posición vertical. Así que esto puede explicar cómo es posible que un bosque, troncos que han sido arrastrados por el agua, hayan acabado en posición vertical. Si en el lago Spirit se hubieran producido más erupciones volcánicas que lo hubiesen enterrado todo, ya saben, fluyendo hacia ese lago, tendríamos algo similar a los bosques fósiles de Yellowstone. Tendríamos una mezcla de árboles verticales, troncos horizontales y tocones. Aquí tenemos otra cosa interesante que sucedió. Esto es más abajo, en un valle del monte. Cuando llegó la erupción, una enorme cantidad de agua procedente de la fusión de los glaciares y otros materiales arrastró un enorme volumen de sedimentos valle abajo. Así que avanza a gran velocidad hasta 60 millas valle abajo, transportando sobre todo tocones. ¿Sería posible en esa situación que los tocones se mantuvieran en posición vertical? Aquí están. Los tocones se depositan todos en posición vertical. Tienen una base ancha, y eso, no me pidan que explique los detalles, de alguna manera en este caótico flujo por los valles hace que permanezcan erguidos. Y es así como se depositaron. ¿Cómo sabemos que en realidad no crecieron allí y acabaron rodeados por el barro que inundó el valle? Bueno, lo sabemos porque algunos están en medio de la carretera. No crecieron allí. Fueron arrastrados hasta el valle y terminaron depositados en posición vertical. La geología es una ciencia intuitiva. Uno no puede simplemente pensar en ello, pensar en cómo podría ocurrir. Es necesario ver un ejemplo. Hay que verlo suceder porque a menudo suceden cosas que nunca se podrían adivinar de otra manera. Y esta es una de ellas. Otra cosa que hicieron fue revisar la disposición de los árboles arrastrados hasta el lago Spirit. Y resulta que están distribuidos como lo estaría un bosque normal. Así que no es sorprendente que estos árboles terminen pareciendo un bosque. Así que aquellos que simplemente lo dan todo por sentado, que toman sus ideas sobre el mundo como hechos absolutos, no tienen razones para profundizar en la investigación en muchos casos. Pero cuando existe alguna razón para preguntarse, ¿esto está bien o podría haber otra explicación? Y se profundiza, vez tras vez esto es lo que ocurre. Nos damos cuenta de que la Biblia nos da una perspectiva que de otra manera no tendríamos. Entonces, ¿esto cuenta como ciencia? En cierto modo mezclamos ciencia y religión, es verdad. Hasta cierto punto lo hicimos. Pero las ideas científicas pueden surgir de cualquier lugar. Lo importante es explorar muy cuidadosamente todos los datos y seguirlos hasta donde nos lleven. Y estas son algunas de las publicaciones de esta investigación en revistas científicas muy importantes. De modo que sí, se puede hacer una buena ciencia que otros también reconocerán como ciencia siguiendo este método. Y de hecho, en la época en la que se terminó esta investigación, el Parque Nacional de Yellowstone quitó los carteles que había a lo largo de la carretera explicando que los bosques fósiles eran antiguos bosques que crecieron allí. Quitaron esos carteles y colocaron otros que los describían como conjuntos de árboles fósiles. En la actualidad han vuelto a poner los carteles anteriores, pero la investigación convenció incluso a los científicos del parque de que había algo equivocado en la explicación convencional. Entonces,
¿Por qué fueron los creacionistas los que encontraron las evidencias? Ya he hablado un poco sobre esto. La apariencia general era la de un bosque fósil in situ. Los científicos naturalistas no tenían motivación para profundizar con una investigación más detallada. Los creyentes en la Biblia vieron más allá de la superficie porque estaban motivados para examinarlo más de cerca. Los que escriben literatura anticreacionista, leo mucho de esa literatura anticreacionista, no tienen ni idea de cómo piensa un creacionista instruido. Realmente no tienen ni idea. En muchos casos llegan a decir cosas muy estúpidas. Tenemos una clara ventaja que otros científicos no entienden. Y es que ellos entienden su punto de vista, entienden su cosmovisión y saben cómo usarla. Pero no tienen ni idea de cómo pensamos nosotros. Los creacionistas, si vamos a ser científicos, como creacionistas tenemos que saber todo lo que ellos saben. Tenemos que entender cómo interpretan las cosas y por qué las interpretan de esa manera, conocer otros puntos de vista. Así que entendemos ambos, y mis amigos y yo siempre estamos comparando los dos puntos de vista y buscando oportunidades para comprobar cuál funciona mejor. Esto nos da una clara ventaja científica sobre otros. Y ellos no lo entienden y probablemente nunca podrían entenderlo del todo. Así que buscamos formas de comprobar qué modelo funciona mejor y cuando lo hacemos no tenemos que preocuparnos por si refutamos la Biblia. La propia Biblia cuidará de sí misma. Nosotros solo tenemos que investigar cuidadosamente y abrir nuestras mentes para ver qué posibilidad es realmente la mejor. Cuando hacemos eso, descubrimos que este es el resultado. Jesús fue un ayudante muy especial y nos ayudó a encontrar mejores respuestas y nos muestra que realmente podemos confiar en las Escrituras. Y como ya he dicho, este es solo uno de muchos proyectos de investigación similares, por lo que la Biblia es una buena guía después de todo.